Una gran cantidad de personas me han escrito y me dicen, yo creo que sos reptiliano. Y yo les digo, yo creo que es verdad. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, espero que estén bien. Esta semana vamos a hablar de unas cosas que no tanto se hablan, quizás para Hollywood no les conviene o el patriotismo estadounidense lo quieren llevar hasta los más altos niveles. Pero bien, este día vamos a hablar el telón de acero. El telón de acero se le conoce así, por ese nombre, a Rusia. ¿Por qué? Porque los secretismos que embarcan, que tiene este país, no salen al exterior. Los secretos que nosotros sabemos ahora de Rusia son los mismos que se sabían en el 50 y en el 60. ¿Se imaginan entonces los secretismos que tienen a lo largo de todas estas décadas hasta aquí? Es bastante curioso porque por el lado de Estados Unidos, mucha gente empieza a revelar las áreas subterráneas, los contactos extraterrestres, los planes, los proyectos que tienen ellos, las naves, las veces que han ido a la Luna o se han ido a Marte, por el lado de Estados Unidos. Pero de los rusos no se sabe absolutamente casi que nada. Por eso se le llama el telón de acero. Yo creo que Rusia es el país más secreto de todos. Pero bueno, antes quiero hacer un breve resumen de todo esto. Miren, cuando comienza la era espacial es todo, como les dijera, es una cosa que sorprendió al mundo, porque mientras tanto Estados Unidos y Rusia preparaban las mejores armas y todo, de repente, allá por el 4 de octubre de 1957, Rusia sorprende al mundo y lanza el Sputnik 1. ¿Se imaginan? Ven para arriba y de repente el Sputnik 1 y los estadounidenses, se quedan con la boca abierta y desconcertados, sin saber en qué momento se les ocurre a los rusos ahora ver hacia el espacio. Mientras los estadounidenses buscando fabricar armas y se quedan sorprendidos y sorprende al mundo con el Sputnik 1, el primer satélite artificial que estaba allá arriba. Después, la segunda gran humillación. Rusia lanza en 1959, en el mismo año de 1957, el Sputnik 2, pero ahora con una perra llamada Laika. Es aquí que ese nombre, Laika, en las perras es bastante popular. Y es bastante popular porque este fue el primer animal que salió afuera de nuestro planeta. Luego en 1959, oigan bien, en 1959 es donde se desata la euforia por llegar a la Luna. Los rusos estrellan la sonda Lunar 2 y cae a la Luna. Solo la estrella, no puede fotografiar ni ninguna de esas cosas. La Luna, la número 3, la sonda espacial Lunar 3 rusa, llega con éxito y toman las primeras fotos. ¿Qué tenían esas fotos? Tenían las primeras imágenes de las construcciones que habían en la Luna. Y bueno, aquí abajo dejaré una descripción que yo le dediqué 2 programas a este si ustedes desean verlo. Los nazis en la Luna se llaman y estará aquí abajo en la descripción. Cuando ellos obtuvieron esas imágenes, empieza ahí la verdadera carrera espacial hacia la Luna. Pero hasta ese momento, todo parecía que iba un poco lento, mientras que Estados Unidos recibía la otra gran humillación cuando van viendo que en ruso Yuri Gagarin el 12 de abril de 1961 logra salir a la Tierra y orbita. Pero para esto, aquí voy a hacer un breve paréntesis porque Yuri Gagarin, cuando él llega ahí, quieren saber que muchos astronautas o preastronautas habían muerto en el intento. Pero es lo que les vuelvo a decir, el telón de acero, ¿dónde estaba? Porque mientras que Estados Unidos, cuando iba a hacer un lanzamiento del cohete, todos los medios de comunicación ya sabían y veían los fracasos, cuando caían los cohetes, todos los fracasos, todo el mundo lo sabía.
Mientras por lo lado de Rusia, los rusos no permitían, de hecho no decían la fecha de lanzamiento, simplemente lanzaban los cohetes y cuando tenían éxito los hacían públicos. Entonces era un golpe psicológico para los estadounidenses. Vean esto, aquí me deja también un pequeño paréntesis de una moraleja, porque siempre es bueno que nosotros no delatemos nuestras debilidades y más bien hasta que nosotros tengamos perfeccionado algo, lo hagamos del saber de los demás, porque cuando nosotros revelamos nuestras debilidades, le estamos entregando el poder a otra persona que también nos pueda dañar. Esta es la pequeña reflexión que yo hago de esta carrera espacial. Pero bien, Yuri Gagarin, antes de ir él, iba otro amigo. Este amigo se sacrificó por Yuri Gagarin. Fíjense que lo que ustedes no saben es que por el lado de Estados Unidos, todos los astronautas mínimo eran ingenieros. Pero por el lado de los rusos, mínimo se necesitaba ser joven y tener una condición física. Yuri Gagarin había sacado un técnico y sabía pilotear. Pero por el lado de los astronautas estadounidenses, todos eran cerebros, todos eran gente inteligente. Aquí es muy curioso porque está aquella típica batalla entre la educación de una universidad y tal vez el instinto humano o las habilidades natas, como ya lo hemos visto en la vida cotidiana, que hay gente que se gradúa de ingeniero, pero los grandes millonarios son gente que no ha estudiado ni se ha graduado de las universidades. Similar es el caso de acá. El primer astronauta que sale, Yuri Gagarin, no era una persona profesional graduada en la universidad, era un chavo, era un jovencito realmente, y sale. Y otra gran humillación para Estados Unidos. Ahora los rusos habían puesto en órbita al primer ser humano afuera en el espacio. 20 de febrero de 1962. Aquí lanzan lanzan a una cosmonauta llamada Valentina Tereshkova, la primera mujer en salir fuera del espacio. O sea que hasta este momento los rusos, oigan bien, un breve recuento, llevaban el Sputnik 1 que lo lanzaron en el 57. En el 57 a los ufólogos seguramente han de asociar esta fecha con un fenómeno que cambió toda la tecnología del ser humano en el planeta. En el 57 lanzan el Sputnik. El 3 de noviembre el Sputnik 2. En el 59 la sonda espacial lunar. El 12 de abril del 61 el primer astronauta que orbita fuera del espacio exterior. 20 de febrero de 1963 la cosmonauta Valentina Tereshkova. También lanzan el primer animal afuera del espacio. 1971 Rusia envía una sonda a Marte y fotografía Marte. Oigan, 1971. ¿Se imaginan lo adelantado que estaban los rusos? Que en 1971 ya habían mandado una sonda. Ellos habían mandado una sonda a Marte y ya tenían fotografías de las ciudades subterráneas y de las razas que viven abajo de la Tierra y otras que viven en la superficie. ¿Se imaginan los rusos lo que habían logrado? Es decir, si es que lo que les faltó a los rusos fue una cosa mínima, y digo mínima porque por todas las humillaciones que hicieron a lo largo de la historia Estados Unidos, una tras otra, ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué les pasó a los rusos? Esto les pasó a los rusos, por esto fue que ellos no llegaron a la luna. Fíjense esto, los rusos, por su parte, ellos pelearon con toda su gente. Toda la mano de obra y recurso humano era ruso, era soviético. Mientras tanto, su contraparte, Estados Unidos, realmente, con quien tuvo la carrera espacial, los rusos, no fue con Estados Unidos, realmente fue con los nazis. Es decir, nuevamente la historia sentó a Rusia y sentó a Alemania, pero ahora desde otro campo de batalla. ¿Por qué? Porque como les acabo de explicar, en el proyecto Paperclip, Estados Unidos agarra a los mejores cosmonautas, a científicos de alemanes, los nazis, y se los lleva para los proyectos que piensan crear y desarrollar, y se los llevan a Estados Unidos. Ahí está el nombre de Wernher von Braun. Él era el nazi más inteligente de todos en cuanto a los cohetes.
Entonces Rusia quiere decir que tuvo que pelear con Alemania y Estados Unidos, las dos potencias de aquel entonces, unidas, no podían hacer nada en contra de los soviéticos. Pero Sergei Korov, él era el líder del proyecto espacial ruso. Él era el que había lanzado, el que había ayudado a poner a los hombres en el espacio, a poner el Sputnik y todo. Pero fíjense cómo es esto, porque mientras estos nombres, Wernher von Braun, eran públicos en Estados Unidos, el nombre Sergei Korolev era un secretismo. Nadie sabía el hombre que estaba atrás de los proyectos rusos, porque temían que fuera asesinado. Hasta que él muere es que se le condecora, porque muere una causa bastante extraña. Entonces, cuando muere, queda descabezado el proyecto soviético espacial, y entonces lo suple su mano derecha. El problema es que su mano derecha era un ingeniero, pero lo que no tenía era la organización ni la astucia, porque una cosa es ser inteligente y otra cosa es ser astuto. Pero en cambio, Sergei Korolev, él lo tenía todo. Por esa razón, solo él, con todo su cerebro, le pegaba las grandes humillaciones a los nazis que estaban ahora radicados en Estados Unidos y sus aprendices estadounidenses. Pero cuando él muere, junto con él muere toda su ciencia y todos sus secretos. Ahora entonces los rusos no sabían qué hacer, no sabían cómo funcionar, cómo hacía funcionar todos esos cohetes que él ya había preparado. Y es aquí donde se aventaja entonces Estados Unidos, y con un pequeño empujoncito que le da los militares estadounidenses por aquella nave que ellos logran recuperar en Roswell, y los pequeños conocimientos que ellos apenas y estaban empezando a obtener, le dan un pequeño impulso, y es que el hombre llega a la luna por primera vez mediáticamente y segunda vez a nivel de la humanidad, porque lo he explicado que los nazis fueron los primeros en llegar a la luna, y prueba de eso es que Wernher von Braun, el jefe de todos los científicos nazis, que se lleva a Estados Unidos y los coloca en puestos importantes en la era espacial. De hecho, la fundación de la NASA, él fue uno de los fundadores y los que estuvo ahí dirigiendo lo de la NASA. Es porque él sabía que ya habían llevado al primer astronauta, como lo he descrito, pero aquí abajo les dejaré los dos videos, porque le dediqué 2 videos a eso. Espero que también sea de su agrado. Y bueno, fíjense también otra cosa de todo lo que hizo Rusia y Estados Unidos. Fue una cosa mediática y de orgullo. Pero el 17 de abril de 1975 hay una cosa que me llama la atención. Es decir, que pasaron más de una década ellos en la Guerra Fría discutiendo quién era el mejor, pero en 1975 los dos se fusionan y hacen una misión juntos. Rusia y Estados Unidos hacen una misión juntos. Me di cuenta al final de que nos engañaron una vez más, que realmente todo fue un show montado, un show mediático, porque me parecía absurdo que todos esos años de guerra fría, de competencia, llegar hacia la luna, al espacio, se solucionaron con una llamada que Estados Unidos le hizo a Rusia invitándolo a hacer una misión espacial en conjunto, y los rusos aceptaron, dijeron, bueno, está bien. Ahí se terminó todo. Desde ese momento entonces ahora empiezan a trabajar de la mano. Ahí yo me pregunto, ¿nos engañaron una vez más y realmente nos vendían espectáculo, nos veían un show, nos vendían la prensa, nos vendían noticias comerciales para que el 17 de junio de 1975 todo terminara uniéndose la nave rusa y la estadounidense en el espacio, dándose la mano, y ahí terminaba todo? Y bueno, espero que haya sido de su agrado. El próximo viernes tengo varios temas que también voy a tocar. El ser humano, por ejemplo. El ser humano, el hombre que no es de este planeta. Una historia que les va a gustar bastante, que ustedes la van a poder comprobar. Así que el ser humano que no es de este planeta. Te vas a llevar muchas sorpresas, yo estoy seguro de eso. Y bueno, amigos, hice este breve resumen. Espero que haya sido de tu agrado, que hay muchas cosas que se tienen que contar de los rusos realmente. Cosas que te dejarían con la boca abierta, en donde vos llegarías a pensar por qué es que un coronel de Estados Unidos dice
públicamente en la prensa que el único país en erradicar a Estados Unidos y borrarlo de la faz de la tierra es Rusia. Solo Rusia, dice, posee el poder y el cargamento para desaparecer a Estados Unidos. ¿Te imaginas entonces realmente la magnitud soviética, la magnitud de los rusos, el poder que tienen para que Estados Unidos reconozca que solo ellos son los únicos que pueden erradicarlo de la tierra? Te voy a dejar la noticia aquí abajo en el link si te interesa leerla. Y bueno, mi nombre es Marcelo Larín. Todos los viernes, como sabes, subo videos del misterio. El otro viernes, no te lo perdás, el hombre que es de otro planeta. Es una historia súper interesante. Y sin más que hablar, amigo, sé feliz, tener la paz, no permitas que nadie te la robe, y que Dios, el único ser cósmico que pobló de vida todo el universo, esté siempre con vos. Hasta pronto. El problema es que su mano derecha era un ingeniero, pero lo que no tenía era la organización ni la astucia, porque una cosa es ser inteligente y otra cosa es ser astuto. Pero en cambio, Sergei Korolev, él lo tenía todo. Por esa razón, solo él, con todo su cerebro, le pegaba las grandes humillaciones a los nazis que estaban ahora radicados en Estados Unidos y sus aprendices estadounidenses. Pero cuando él muere, junto con él muere toda su ciencia y todos sus secretos. Ahora entonces los rusos no sabían qué hacer, no sabían cómo funcionar, cómo hacía funcionar todos esos cohetes que él ya había preparado. Y es aquí donde se aventaja entonces Estados Unidos, y con un pequeño empujoncito que le da los militares estadounidenses por aquella nave que ellos logran recuperar en Roswell, y los pequeños conocimientos que ellos apenas y estaban empezando a obtener, le dan un pequeño impulso, y es que el hombre llega a la luna por primera vez mediáticamente y segunda vez a nivel de la humanidad, porque lo he explicado que los nazis fueron los primeros en llegar a la luna, y prueba de eso es que Wernher von Braun, el jefe de todos los científicos nazis, que se lleva a Estados Unidos y los coloca en puestos importantes en la era espacial. De hecho, la fundación de la NASA, él fue uno de los fundadores y los que estuvo ahí dirigiendo lo de la NASA. Es porque él sabía que ya habían llevado al primer astronauta, como lo he descrito, pero aquí abajo les dejaré los dos videos porque le dediqué 2 videos a eso. Espero que también sea de su agrado. Y bueno, fíjense también otra cosa de todo lo que hizo Rusia y Estados Unidos. Fue una cosa mediática y de orgullo. Pero el 17 de abril de 1975 hay una cosa que me llama la atención. Es decir, que pasaron más de una década ellos en la Guerra Fría discutiendo quién era el mejor, pero en 1975 los dos se fusionan y hacen una misión juntos. Rusia y Estados Unidos hacen una misión juntos. Me di cuenta al final de que nos engañaron una vez más, que realmente todo fue un show montado, un show mediático, porque me parecía absurdo que todos esos años de guerra fría, de competencia, llegar hacia la luna, el espacio, se solucionaron con una llamada que Estados Unidos le hizo a Rusia invitándolo a hacer una misión espacial en conjunto, y los rusos aceptaron y dijeron, bueno, está bien, hemos perfeccionado algo, lo hagamos del saber de los demás, porque cuando nosotros revelamos nuestras debilidades, le estamos entregando el poder a otra persona que también nos puede dañar. Esta es la pequeña reflexión que yo hago de esta carrera espacial. Pero bien, Yuri Gagarin, antes de ir él, iba otro amigo. Este amigo se sacrificó por Yuri Gagarin. Fíjense que lo que ustedes no saben es que por el lado de Estados Unidos, todos los astronautas mínimo eran ingenieros. Pero por el lado de los rusos, mínimo se necesitaba ser joven y tener una condición física. Yuri Gagarin había sacado un técnico y sabía pilotear. Pero por el lado de los astronautas estadounidenses, todos eran cerebros, todos eran gente inteligente. Aquí es muy curioso porque está aquella típica batalla entre la educación de una universidad y tal vez el instinto humano o las habilidades natas
como ya lo hemos visto en la vida cotidiana, que hay gente que se gradúa de ingeniero, pero los grandes millonarios son gente que no ha estudiado ni se ha graduado de las universidades. Similar es el caso de acá. El primer astronauta que sale, Yuri Gagarin, no era una persona profesional graduada en la universidad, era un chavo, era un jovencito realmente, y sale. Y otra gran humillación para Estados Unidos. Ahora los rusos habían puesto en órbita al primer ser humano afuera en el espacio. 20 de febrero de 1962. Aquí lanzan a una cosmonauta llamada Valentina Tereshkova, la primera mujer en salir fuera del espacio. O sea que hasta este momento los rusos, oigan bien, un breve recuento, llevaban el Sputnik 1, que lo lanzaron en el 57. En el 57 a los ufólogos seguramente han de asociar esta fecha, con un fenómeno que cambió toda la tecnología del ser humano en el planeta. En el 57 lanzan el Sputnik. 3 de noviembre el Sputnik 2. En el 59 la sonda espacial lunar. El 12 de abril del 61 el primer astronauta que orbita fuera del espacio exterior. 20 de febrero de 1963 la cosmonauta Valentina Tereshkova. También lanzan el primer animal afuera del espacio. 1971 Rusia envía una sonda a Marte y fotografía Marte. Oigan, 1971. ¿Se imaginan lo adelantado que estaban los rusos? Que en 1971 ya habían mandado una sonda. Ellos habían mandado una sonda a Marte y ya tenían fotografías de las ciudades subterráneas y de las razas que viven abajo de la Tierra y otras que viven en la superficie. ¿Se imaginan los rusos lo que habían logrado? Es decir, si es que lo que les faltó a los rusos fue una cosa mínima, y digo mínima porque por todas las humillaciones que hicieron a lo largo de la historia Estados Unidos, una tras otra, ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué les pasó a los rusos? Esto les pasó a los rusos, por esto fue que ellos no llegaron a la luna. Fíjense esto, los rusos, por su parte, ellos pelearon con toda su gente. Toda la mano de obra y recurso humano era ruso, era soviético. Mientras tanto, su contraparte, Estados Unidos, realmente, con quien tuvo la carrera espacial los rusos, no fue con Estados Unidos, realmente fue con los nazis. Es decir, nuevamente la historia sentó a Rusia y sentó a Alemania, pero ahora desde otro campo de batalla. ¿Por qué? Porque como les acabo de explicar, en el proyecto Paperclip, Estados Unidos agarra a los mejores cosmonautas, a científicos de alemanes, los nazis, y se los lleva para los proyectos que piensan crear y desarrollar, se los llevan a Estados Unidos. Ahí está el nombre de Wernher von Braun. Él era el nazi más inteligente de todos en cuanto a los cohetes. Entonces Rusia quiere decir que tuvo que pelear con Alemania y Estados Unidos, las dos potencias de aquel entonces, unidas, no podían hacer nada en contra de los soviéticos. Pero Sergei Korov, él era el líder del proyecto espacial ruso. Él era el que había lanzado, el que había ayudado a poner a los hombres en el espacio, a poner el Sputnik y todo. Pero fíjense cómo es esto, porque mientras estos nombres, Wernher von Braun, eran públicos en Estados Unidos, el nombre Sergei Korolev era un secretismo. Nadie sabía el hombre que estaba atrás de los proyectos rusos, porque temían que fuera asesinado. Hasta que él muere es que se le condecora, porque muere una causa bastante extraña. Entonces, cuando muere, queda descabezado el proyecto soviético espacial, y entonces lo suple su mano derecha. Después, la segunda gran humillación. Rusia lanza en 1959, en el mismo año de 1957, el Sputnik 2, pero ahora con una perra llamada Laika. He aquí que ese nombre, Laika, en las perras es bastante popular. Y es bastante popular porque este fue el primer animal que salió afuera de nuestro planeta. Luego, en 1959,
Oigan bien, en 1959 es donde se desata la euforia por llegar a la Luna. Los rusos estrellan la sonda lunar 2 y cae a la Luna. Solo la estrella, no puede fotografiar ni ninguna de esas cosas. La Luna, la número 3, la sonda espacial lunar 3 rusa, llega con éxito y toman las primeras fotos. ¿Qué tenían esas fotos? Tenían las primeras imágenes de las construcciones que habían en la Luna. Y bueno, aquí abajo dejaré una descripción que yo le dediqué 2 programas a este si ustedes desean verlo. Los nazis en la Luna se llaman y estará aquí abajo en la descripción. Cuando ellos obtuvieron esas imágenes, empieza ahí la verdadera carrera espacial hacia la Luna. Pero hasta ese momento todo parecía que iba un poco lento, mientras que Estados Unidos recibía la otra gran humillación cuando van viendo que en ruso Yuri Gagarin el 12 de abril de 1961 logra salir a la Tierra y orbita. Pero para esto, aquí voy a hacer un breve paréntesis porque Yuri Gagarin, cuando él llega ahí, quieren saber que muchos astronautas o preastronautas habían muerto en el intento. Pero es lo que les vuelvo a decir, el telón de acero ¿dónde estaba? Porque mientras que Estados Unidos, cuando iba a hacer un lanzamiento del cohete, todos los medios de comunicación ya sabían y veían los fracasos, cuando caían los cohetes, todos los fracasos, todo el mundo lo sabía. Mientras por lo lado de Rusia, los rusos no permitían, de hecho no decían la fecha de lanzamiento, simplemente lanzaban los cohetes y cuando tenían éxito los hacían públicos. Entonces era un golpe psicológico para los estadounidenses. Vean esto, aquí me deja también un pequeño paréntesis de una moraleja, porque siempre es bueno que nosotros no delatemos nuestras debilidades y más bien hasta que nosotros tengamos. Una gran cantidad de personas me han escrito y me dicen: yo creo que sos reptiliano. Y yo les digo, yo creo que es verdad. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, espero que estén bien. Esta semana vamos a hablar de unas cosas que no tanto se hablan, quizás para Hollywood no les conviene o el patriotismo estadounidense lo quieren llevar hasta los más altos niveles. Pero bien, este día vamos a hablar el telón de acero. El telón de acero se le conoce así, por ese nombre, a Rusia. ¿Por qué? Porque los secretismos que embarcan, que tiene este país, no salen al exterior. Los secretos que nosotros sabemos ahora de Rusia son los mismos que se sabían en el 50 y en el 60. ¿Se imaginan entonces los secretismos que tienen a lo largo de todas estas décadas hasta aquí? Es bastante curioso porque por el lado de Estados Unidos, mucha gente empieza a revelar las áreas las áreas subterráneas, los contactos extraterrestres, los planes, los proyectos que tienen ellos, las naves, las veces que han ido a la Luna o se han ido a Marte, por el lado de Estados Unidos. Pero de los rusos no se sabe absolutamente casi que nada. Por eso se le llama el telón de acero. Yo creo que Rusia es el país más secreto de todos. Pero bueno, antes quiero hacer un breve resumen de todo esto. Miren, cuando comienza la era espacial es todo, como les dijera, es una cosa que sorprendió al mundo, porque mientras tanto Estados Unidos y Rusia preparaban las mejores armas y todo, de repente, allá por el 4 de octubre de 1957, Rusia sorprende al mundo y lanza el Sputnik 1. ¿Se imaginan? Ven para arriba y de repente el Sputnik 1 y los estadounidenses, se quedan con la boca abierta y desconcertados, sin saber en qué momento se les ocurre a los rusos ahora ver hacia el espacio. Mientras los estadounidenses buscando fabricar armas y se quedan sorprendidos y sorprende al mundo con el Sputnik 1, el primer satélite artificial que estaba allá arriba. Una
gran cantidad de personas me han escrito y me dicen, yo creo que sos reptiliano. Y yo les digo, yo creo que es verdad. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, espero que estén bien. Esta semana vamos a hablar de unas cosas que no tanto se hablan, quizás para Hollywood no les conviene o el patriotismo estadounidense lo quieren llevar hasta los más altos niveles. Pero bien, este día vamos a hablar el telón de acero. El telón de acero se le conoce así, por ese nombre, a Rusia. ¿Por qué? Porque los secretismos que embarcan, que tiene este país, no salen al exterior. Los secretos que nosotros sabemos ahora de Rusia son los mismos que se sabían en el 50 y en el 60. ¿Se imaginan entonces los secretismos que tienen a lo largo de todas estas décadas hasta aquí? Es bastante curioso porque por el lado de Estados Unidos, mucha gente empieza a revelar las áreas las áreas subterráneas, los contactos extraterrestres, los planes, los proyectos que tienen ellos, las naves, las veces que han ido a la Luna o se han ido a Marte, por el lado de Estados Unidos. Pero de los rusos no se sabe absolutamente casi que nada. Por eso se le llama el telón de acero. Yo creo que Rusia es el país más secreto de todos. Pero bueno, antes quiero hacer un breve resumen de todo esto. Miren, cuando comienza la era espacial es todo, como les dijera, es una cosa que sorprendió al mundo, porque mientras tanto Estados Unidos y Rusia preparaban las mejores armas y todo, de repente, allá por el 4 de octubre de 1957, Rusia sorprende al mundo y lanza el Sputnik 1. ¿Se imaginan? Ven para arriba y de repente el Sputnik 1 y los estadounidenses, se quedan con la boca abierta y desconcertados, sin saber en qué momento se les ocurre a los rusos ahora ver hacia el espacio. Mientras los estadounidenses buscando fabricar armas y se quedan sorprendidos y sorprende al mundo con el Sputnik 1, el primer satélite artificial que estaba allá arriba. Después, la segunda gran humillación. Rusia lanza en 1959, en el mismo año de 1957, el Sputnik 2, pero ahora con una perra llamada Laika. He aquí que ese nombre, Laika, en las perras es bastante popular. Y es bastante popular porque este fue el primer animal que salió afuera de nuestro planeta. Luego en 1959, oigan bien, en 1959 es donde se desata la euforia por llegar a la Luna. Los rusos estrellan la sonda lunar 2 y cae a la Luna. Solo la estrella, no puede fotografiar ni ninguna de esas cosas. La Luna, la número 3, la sonda espacial lunar 3 rusa, llega con éxito y toman las primeras fotos. ¿Qué tenían esas fotos? Tenían las primeras imágenes de las construcciones que habían en la Luna. Y bueno, aquí abajo dejaré una descripción que yo le dediqué 2 programas a si ustedes desean verlo. Los nazis en la Luna se llaman y estará aquí abajo en la descripción. Cuando ellos obtuvieron esas imágenes, empieza ahí la verdadera carrera espacial hacia la Luna. Pero hasta ese momento, todo parecía que iba un poco lento, mientras que Estados Unidos recibía la otra gran humillación cuando van viendo que en ruso Yuri Gagarin el 12 de abril de 1961 logra salir a la Tierra y orbita. Pero para esto, aquí voy a hacer un breve paréntesis porque Yuri Gagarin, cuando él llega ahí, quieren saber que muchos astronautas o preastronautas habían muerto en el intento. Pero es lo que les vuelvo a decir, el telón de acero, ¿dónde estaba? Porque mientras que Estados Unidos, cuando iba a hacer un lanzamiento del cohete, todos los medios de comunicación ya sabían y veían los fracasos, cuando caían los cohetes, todos los fracasos, todo el mundo lo sabía.
mientras por lo lado de Rusia, los rusos no permitían, de hecho no decían la fecha de lanzamiento, simplemente lanzaban los cohetes y cuando tenían éxito los hacían públicos. Entonces era un golpe psicológico para los estadounidenses. Vean esto, aquí me deja también un pequeño paréntesis de una moraleja, porque siempre es bueno que nosotros no delatemos nuestras debilidades y más bien hasta que nosotros tengamos perfeccionado algo, lo hagamos del saber de los demás, porque cuando nosotros revelamos nuestras debilidades, le estamos entregando el poder a otra persona que también nos pueda dañar. Esta es la pequeña reflexión que yo hago de esta carrera espacial. Pero bien, Yuri Gagarin, antes de ir él, iba otro amigo. Este amigo se sacrificó por Yuri Gagarin. Fíjense que lo que ustedes no saben es que por el lado de Estados Unidos, todos los astronautas mínimo eran ingenieros. Pero por el lado de los rusos, mínimo se necesitaba ser joven y tener una condición física. Yuri Gagarin había sacado un técnico y sabía pilotear. Pero por el lado de los astronautas estadounidenses, todos eran cerebros, todos eran gente inteligente. Aquí es muy curioso porque está aquella típica batalla entre la educación de una universidad y tal vez el instinto humano o las habilidades natas, como ya lo hemos visto en la vida cotidiana, que hay gente que se gradúa de ingeniero, pero los grandes millonarios son gente que no ha estudiado ni se ha graduado de las universidades. Similar es el caso de acá. El primer astronauta que sale, Yuri Gagarin, no era una persona profesional graduada en la universidad, era un chavo, era un jovencito realmente, y sale. Y otra gran humillación para Estados Unidos. Ahora los rusos habían puesto en órbita al primer ser humano afuera en el espacio. 20 de febrero de 1962. Aquí lanzan a una cosmonauta llamada Valentina Tereshkova, la primera mujer en salir fuera del espacio. O sea que hasta este momento los rusos, oigan bien, un breve recuento, llevaban el Sputnik 1 que lo lanzaron en el 57. En el 57 a los ufólogos de aquel entonces, unidas, no podían hacer nada en contra de los soviéticos. Pero Sergei Korolev, él era el líder del proyecto espacial ruso. Él era el que había lanzado, el que había ayudado a poner a los hombres en el espacio, a poner el Sputnik y todo. Pero fíjense cómo es esto, porque mientras estos nombres Wernher von Braun eran públicos en Estados Unidos, el nombre Sergei Korolev era un secretismo. Nadie sabía el hombre que estaba atrás de los proyectos rusos, porque temían que fuera asesinado. Hasta que él muere es que se le condecora, porque muere una causa bastante extraña. Entonces, cuando muere, queda descabezado el proyecto soviético espacial, y entonces lo suple su mano derecha. El problema es que su mano derecha era un ingeniero, pero lo que no tenía era la organización ni la astucia, porque una cosa es ser inteligente y otra cosa es ser astuto. Pero en cambio, Sergei Korolev, él lo tenía todo. Por esa razón, solo él, con todo su cerebro, le pegaba las grandes humillaciones a los nazis que estaban ahora radicados en Estados Unidos y sus aprendices estadounidenses. Pero cuando él muere, junto con él muere toda su ciencia y todos sus secretos. Ahora entonces los rusos no sabían qué hacer, no sabían cómo hacía funcionar todos esos cohetes que él ya había preparado. Y es aquí donde se aventaja entonces Estados Unidos, y con un pequeño empujoncito que le da los militares estadounidenses por aquella nave que ellos logran recuperar en Roswell, y los pequeños conocimientos que ellos apenas y estaban empezando a obtener, le dan un pequeño impulso, y es que el hombre llega a la luna por primera vez mediáticamente y segunda vez a nivel de la humanidad, porque lo he explicado que los nazis fueron los primeros en llegar a la luna, y prueba de eso es que Wernher von Braun, el jefe de todos los científicos nazis, que se lleva a Estados Unidos y los coloca en puestos importantes en la era espacial. De hecho, la fundación de la NASA, él fue uno de los fundadores y los que estuvo ahí
dirigiéndolo de la NASA? Es porque él sabía que ya habían llevado al primer astronauta, como lo he descrito, pero aquí abajo les dejaré los 2 videos porque le dediqué 2 videos a eso. Seguramente han de asociar esta fecha, con un fenómeno que cambió toda la tecnología del ser humano en el planeta. En el 57 lanzan el Sputnik. El 3 de noviembre el Sputnik 2. En el 59 la sonda espacial lunar. El 12 de abril del 61 el primer astronauta que orbita fuera del espacio exterior. 20 de febrero de 1963 la cosmonauta Valentina Tereshkova. También lanzan el primer animal afuera del espacio. 1971 Rusia envía una sonda a Marte y fotografía Marte. Oigan, 1971. ¿Se imaginan lo adelantado que estaban los rusos? Que en 1971 ya habían mandado una sonda. Ellos habían mandado una sonda a Marte y ya tenían fotografías de las ciudades subterráneas y de las razas que viven abajo de la Tierra y otras que viven en la superficie. ¿Se imaginan los rusos lo que habían logrado? Es decir, si es que lo que les faltó a los rusos fue una cosa mínima, y digo mínima porque por todas las humillaciones que hicieron a lo largo de la historia Estados Unidos, una tras otra, ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué les pasó a los rusos? Esto les pasó a los rusos, por esto fue que ellos no llegaron a la luna. Fíjense esto, los rusos, por su parte, ellos pelearon con toda su gente. Toda la mano de obra y recurso humano era ruso, era soviético. Mientras tanto, su contraparte, Estados Unidos, realmente, con quien tuvo la carrera espacial los rusos, no fue con Estados Unidos, realmente fue con los nazis. Es decir, nuevamente la historia sentó a Rusia y sentó a Alemania, pero ahora desde otro campo de batalla. ¿Por qué? Porque como les acabo de explicar, en el proyecto Paperclip, Estados Unidos agarra a los mejores cosmonautas, a los mejores, científicos de alemanes, los nazis, y se los lleva para los proyectos que tienen, que piensan crear y desarrollar, se los llevan a Estados Unidos. Ahí está el nombre de Wernher von Braun. Él era el nazi más inteligente de todos en cuanto a los cohetes. Entonces Rusia quiere decir que tuvo que pelear con Alemania y Estados Unidos, las dos potencias